Punta Cana, conocida por sus hermosas playas caribeñas y su resort todo incluido. Está localizada en la provincia Altagracia, en el este de la República Dominicana. Cuenta con uno de los resorts más exclusivos del Caribe, el Hard Rock Hotel and Casino. 200 acres de terreno, 1.700 habitaciones y 1.5 kilómetros de playa, donde no vas a tener que preocuparte por nada más que en qué restaurante comer. Si quieres saber cómo es este hotel todo incluido en Punta Cana, te invitamos a no perderte ningún detalle de este video. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, y luego de muchos días de estar cada uno en nuestros países, nos encontramos aquí en el Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, donde nos vamos a estar quedando 7 noches y 8 días en este espectacular All Inclusive. Si eres nuevo en este canal, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua. Y vamos a estar compartiéndote toda nuestra experiencia en este hotel fabuloso y espectacular, 5 estrellas en Punta Cana. Así es, desde el room tour, vamos a hacer el room tour, los restaurantes, también vamos a mostrarles qué actividades están incluidas y cuáles no están incluidas, porque todos los all inclusive no tienen todas las actividades incluidas. Así que quédense en este video y consideren suscribirse si les gusta todos los temas relacionados con viajes, con hoteles, con glampings, con todo el tipo de hospedajes que nos encanta muchísimo y disfrutamos muchísimo. También nos vamos a pegar una escapadita aquí en Punta Cana a algunos sitios, algunas actividades que son un must, que se deben hacer siempre que estés visitando por aquí esta espectacular ciudad de República Dominicana. Bueno, y algo que le queremos contar es que Mateo visita República Dominicana por primera vez y está como, mi amor, ¿o no? Sí, súper emocionado, conociendo otro país, el quinto país que conozco. Ella conoce 22 países, yo solamente conozco, este es el quinto apenas, y también es mi primera vez en un all inclusive, así que desde la perspectiva de alguien que ha venido y desde la perspectiva de alguien que no ha venido, les vamos a mostrar qué tal está el Hard Rock Hotel y Casino aquí en Punta Cana. Debes estar preguntando qué incluye el Hard Rock Hotel y Casino aquí en Punta Cana. Pues mira, este hotel incluye propina, acomodación 5 estrellas, porque este es un hotel 5 estrellas, un hotel resort 5 estrellas, comidas 24 horas, 7 días ilimitadas, con servicio al cuarto también ilimitado. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Gracias a usted. Todo lo que tú quieras, all you can eat. Las bebidas son internacionales, bebidas de muy buena categoría según lo que hemos probado, y snacks también. Tiene algunos shows que están en la agenda en la página web de ellos. Ellos igual cuando tú llegas te dan la agenda de shows de la semana. Y wifi ilimitado, llamadas a Estados Unidos continental ilimitado. Tiene gimnasio, minigolf o golfito también. ¿Y qué no incluye? Bueno, ¿qué no incluye? Los valley tents, que son pues las camitas que están afuera en la playa, no incluye el spa, no te incluye el bowling, que tienes que pagar, salen $10 por persona. 10 jugadas. No te incluye el golf completito, el minigolf sí, pero el golf no. El laser tag, los juegos de realidad virtual. Y se me queda como
Creo que la cena romántica en la playa tampoco incluye, eso creo que también tiene un costo extra. Las actividades, ¿verdad?, extracurriculares que mencionamos no están incluidas, por ejemplo, como dijo Mateo, esas actividades en la playa, esas cenas románticas, pero la mayoría siempre hay opciones, ¿verdad?, para escoger tanto actividades en la playa, en la piscina, por las noches hay diferentes tipos de opciones que puedes ir a disfrutar, a conocer y nada, pasarla rico. La noche en esta habitación cuesta $438 con los impuestos incluidos. Nosotros la reservamos por booking.com. La encontramos muy económica por Booking. Inclusive vimos una promoción que había en la página de Hard Rock, pero salía más costosa que por Booking, que se me hizo raro porque por lo general la página de los hoteles siempre tiene un mejor precio. Y les vamos a compartir aquí abajo en la descripción el link de reserva. Es un pequeño link donde nosotros nos ganamos una pequeñita comisión sin afectarle el precio a ustedes, y es una de las maneras de crear más contenido, de hacer más reviews de este tipo de hoteles. Hola, bienvenidos a la Caribbean Classic Suite, donde nos vamos a estar quedando 8 días y 7 noches. Vamos a comenzar a enseñarles el baño. Deben prender las luces. Por aquí hay un espejo, un aumento, el secador, doble lavamanos y la ducha doble para aquellos que se quieran bañar en conjunto. Está disponible. También te incluye los utensilios de aseo personal con gel y barra y shampoo. También está el baño, el toilet, donde puedes estar, ¿verdad?, independiente. Para enseñarte el closet. Ahora te vamos a mostrar el closet por aquí, donde te puedes encontrar una caja de seguridad para guardar tus pertenencias de valor, como tu pasaporte. También los precios del laundry, el cual no está incluido en el All Inclusive, y unas pantuflitas que te regala el hotel para que puedas estar cómodo o cómoda. Por acá también tenemos la plancha, ¿verdad?, para que se traigan ropa que deseen quitarle las arruguitas con su tabla. Hola. Algo que nos gustó mucho de esta habitación es que se abre el baño y puedes tener acceso a la cama, a la habitación, puedes observar todo, así que es un plus que nos gustó mucho de esta habitación. Ya vamos a probar la cama, vamos a ver qué tal. Se siente súper cómoda, súper rica, blandita, tienes opciones dentro de lo que es, ¿verdad?, las almohadas. Hay unas más planas y unas más duritas. Bueno, y por ese lado está el televisor de alta definición, no se puede pedir menos en un hotel all inclusive. Tiene bastante información del hotel, como servicio al cuarto, que tiene un código QR que tú lo puedes escanear para ordenar. Las amenidades, algunas películas que tampoco están incluidas, son a $7 cada una, así que si no quieren pagar esos $7, tráiganse su laptop con Netflix, porque aquí están incluidas, aunque tiene canales locales que presentan algunas movies, pero bueno, igual si estás de vacaciones, eso es lo menos que tú quieres hacer. Tú quieres estar afuera en la playa, aquí en la habitación. Al igual aquí también tienen una maquinita de café. Miren esto, chequen esto. Café colombiano. Este es el verde, ¿ok? Acuérdense de eso. Y pues un minibar. No se puede decir que está muy completo, pero tiene lo necesario, tiene sodas, tienes agua y tienes la cerveza local que la Presidente. No me están pagando por este anuncio, pero está buena, está muy buena. Tiene 5% de alcohol, fuertecita, así que con 3 ya empiezas como a cambiar un poquito. Pero nada, las veces que quieras, esto no tiene ningún costo adicional, te lo llenan. Bueno, el costo ya lo pagaste, te lo llenan cada vez. Esta es la mesita de trabajo, la mesita del desayuno, la mesita para muchas cosas. Y lo que me parece
chévere y diferente de ese hotel es que tiene decoración de personajes de rock. Lastimosamente nosotros no somos muy fanáticos al rock, así que no te podemos decir quiénes son ellos, un matrimonio. Pero mira, fíjate, aquí en la cama también tiene varias decoraciones. Por ejemplo, esta frase de Elvis Presley, I can't help falling in love with you. Y otra cosita importante de anotar, mira, estas pequeñas guitarritas que tienen las almohadas, son bien bonitas, son pequeños detalles que de verdad gustan. Bueno, y por ese lado, la parte que nos gusta mucho, o una de mis partes favoritas, a Genesis y a mí nos encanta, está el jacuzzi. Esta es como una pequeña salita de estar, ya lo tenemos lleno, ahorita nos vamos a meter para disfrutar un ratico del jacuzzi. Está caliente, agua caliente, espuma, un pequeño sofá aquí. Venga, les muestro la terraza. Esta terraza tiene una zonita para estar aquí, muy chévere, al igual que tiene vista al campo de fútbol. En la habitación que nos tocó a nosotros, hay unas habitaciones con vista al mar, con vista a la playa, vista a algunas piscinas. Pero mire, la verdad nosotros nunca hemos estado aquí afuera, esto lo utilizamos para secar ropa, sinceramente. Y pues nada, como pueden observar también al fondo, el hotel lo están remodelando, están empezando a remodelar algunos edificios. El próximo mes van a cerrar todo el hotel para remodelarlo completamente, porque van a cambiar absolutamente todos los pisos, van a poner los jacuzzis afuera, según nos cuenta alguien de la recepción. Y quizás cuando tú reserves, que esperamos que vengas pronto, encuentres un hotel totalmente diferente, sin embargo va a conservar pues como los mismos detalles, así cosas de rock. Buenos días. Cuarto día aquí en Punta Cana, seguimos camino para dónde. Vamos a tener la experiencia de los boogies, que es muy tradicional aquí, muy común que se haga. Bueno, creo que la más que hacen los turistas. Llegando al hotel, acabamos de venir del tour de los boogies. Súper rico, tiene tanto como una cueva como un cenote, los boogies que son súper rápidos y de buena calidad, y de verdad que el trato, bien, grupos pequeños que no son tan grandes y súper bueno. Sí, súper recomendado la experiencia. También los invitamos a que se suscriban para que no se pierdan ese video, que es el que sale próximamente. ¿Cómo estamos? Gracias. Y de aquí vamos camino para el lugar favorito de Genesis en todo viaje, en todo lugar, y es el spa. Vamos a tener 3 horas de spa aquí en el Hard Rock. También vamos a mostrarles un poquito, aunque no mucho, un poquito nada más para no contarles y para que lo hagan ustedes personalmente. Listo, ya cambiaditos, ya hay camino al spa. Vamos a ver qué tal. Dicen, bueno, no es que dicen, es que realmente es el más grande del Caribe. Y el más equipado, dice en la página web. Bueno, y les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia, mi opinión, ¿verdad? Sobre este hotel. La realidad es que el hotel está súper bueno. La comida nos encantó, el spa, el mejor que he ido al momento. Y mira que yo he visitado unos cuantos.
pero de verdad el spa está a otro nivel. Es el más grande en el Caribe. Bueno, y de verdad que salimos del spa como nuevos. Yo creo que para mí uno de los mejores spas que he venido. Lastimosamente nos separaron dentro del spa, al igual que tampoco se podía grabar por temas de privacidad, obviamente, con los demás clientes. Sin embargo, estuvo brutal la experiencia. ¿Quieres contarle más o menos un poquito de qué se trató el primero, el segundo, qué fue lo que hicimos? Pues mira, la realidad es que obviamente los spas ofrecen diferentes tipos de paquetes o diferentes opciones. Hay hasta de 25 minutos un masaje en una parte específica, pero nosotros tomamos un spa prácticamente completo, en la cual tuvimos la hidroterapia con las piscinas frías y calientes, masaje relajante y luego un facial relajante. Pero espérate, tú en la piscina fría, ¿cuánto tiempo estuviste? Dime la verdad. Casi 5 minutos. No te creo. Sí. ¿Tú? 5 minutos. ¿Y tú? No, yo solamente me estuve como un minuto. Y eso que me metí, me tocó salirme porque me empezaron a doler los pies. Volví a entrar y ahí sí me quedé como un minuto, pero no más de ahí. Yo sí, que aguanté. No, mira. Un power. Algo que tengo que mencionar es que el servicio aquí es A+. Desde que te llegan súper a tiempo, te traen la comida súper rápido, los tragos son de alta calidad, no son de agua peringa como decimos nosotros en Puerto Rico, son súper ricos. Bueno, aquí vamos de camino para otro restaurante nuevo que no conocemos, hay muchos, esperamos conocerlos todos porque ya se nos está acabando el tiempo aquí. Vamos a comer sushi, que es nuestra comida favorita para los que no lo sabían. El gusto que compartimos los dos es ese. ¿Ya vas a comer todo eso? ¿Segura? Hola, ya vamos saliendo a conectar con una de las bellezas naturales de Punta Cana, obvio, claro. Estuvimos en Hoyo Claro, un manantial de agua, un cenote espectacular. Súper delicioso, la agua, a otro nivel. Los invitamos a suscribirse al canal para que no se pierdan este video, lo vamos a estar subiendo próximamente. Realmente es un destino que vale la pena conocer y les vamos a explicar cómo ir, cómo llegar, los precios, todo. En ese momento vamos camino a uno de los restaurantes asiáticos en este caso, y tiene tempayaki. Un show de tempayaki que es excelente, espectacular. Ese show me encanta.
Me encantó mucho el servicio, realmente la calidez del dominicano. Yo nunca había venido a República Dominicana, también es mi primera vez en República Dominicana y estoy sorprendido con el servicio de la gente y la calidad de comida es deliciosa. Estás comiendo en restaurantes lujosos todos los días, por decirlo así, y realmente son 9 restaurantes, los cuales 8 están al público, el 9º es privado. Creo que en ese momento hay uno cerrado, pero la carta la ofrecen en otro restaurante. También tuvimos la oportunidad de probarlos todos. The Market fue uno de los restaurantes que más visitamos. Es uno de los más recientes y modernos del resort, el cual ofrece una gran variedad de platos inspirados en la street food o comida callejera de New Orleans, Ciudad de México, Tailandia, Barcelona, Roma y postres de estos mismos lugares. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el video review de los 9 restaurantes del Hard Rock Hotel and Casino que subiremos próximamente. Y no te puedes ir sin probar el desayuno tradicional dominicano, los 3 golpes, que es mangú, salami y queso frito. Súper delicioso. Si se te antoja un ice cream o una paleta, tienes una tienda en donde podrás escoger el sabor de tu preferencia las veces que quieras. La verdad es que todos se quedan súper ricos. Bueno, ese resort tiene 1.5 kilómetros de playa, eso más o menos es una milla, en donde hay unas camitas tipo Bali, que esas son para rentar, son de cobro. Y también hay unas sillas de playa con unas caseticas también donde te puedes sentar y donde te atienden súper bien, con todas las bebidas que quieras, un mojito, una piña colada, lo que se te antoje. Y yo llevaba más o menos un año y medio sin visitar la playa, de verdad que ya hacía muchísima falta. Y qué mejor que estar aquí en Punta Cana, República Dominicana, visitando esas hermosas playas. Fue otra de las cosas que me encantó de aquí, la playa, la arena. Noté algo en la arena que es bien finita. Yo creo que es la arena más finita que yo he visto, súper finita, súper suave. Parece como si fuera talco, food powder. O sea que había sargazo, sí, porque esta temporada, estamos en agosto, esta temporada es un poquito de sargazo, pero hay veces que despejaba y eso no era impedimento para disfrutar la playa. De hecho, se veía hasta bonito el contraste entre lo negro y la arena blanca. Pero el agua estaba totalmente cristalina, a veces subían las olas para hacer body surfing. Y el hotel tiene 13 piscinas, de las cuales nosotros tenemos nuestra favorita y fue Bongos. Es una pequeña piscina para adultos que está más hacia el lobby y eso la hace no tan llena, porque las de abajo se llenan bastante, la verdad. Pero abajo es donde están los shows, hay DJs, de verdad que también se pasa bien bueno en esas otras piscinas. Después de un día de playa, estar bronceándonos, tomándonos unos mojitos, vamos camino a uno de los restaurantes que no conocemos, que es Los Gallos. ¿Mañana cuál nos toca? Mañana Isla. Mañana vamos para Isla. Una recomendación muy importante
es que a nuestro parecer es muy bueno que se queden cerca del lobby. A nosotros nos ofrecieron una habitación cerca a la playa, pero realmente todo pasa en el lobby. Está el casino, está la mayoría de restaurantes, porque abajo solamente hay 2 restaurantes. Entonces, estar cerca del lobby de verdad que es mucho mejor. También está el teatro, que fuimos a un show de cultura dominicana y de verdad que muy espectacular el show, me gustó muchísimo. Al igual que también fuimos a un show de música retro, de música de los años 80 y de verdad que se pasa bien bueno, todas las noches hay show, todos los días hay show. Bueno, y si eres de los que vienes con familia, con niños, queremos mencionar que aquí hay muchas actividades, show para los niños, tienes un club para los niños, hay piscinas específicamente para ellos, con chorreras, y de verdad que pues hemos visto muchos niños por acá, así que es una opción para ti si vienes con tus hijos. Algo que nos gustó mucho fue el río lento. Nosotros tuvimos la experiencia de correrlo completito, dimos vueltitas así con los infladores. Y para desplazarte aquí dentro del hotel puedes tomar un trolley que está dando cada rato la ruta, son bastantes, así que hay ciertos puntos donde te recogen o te recogen simplemente en la carretera en cualquier lugar y vas al destino que necesites ir, a la playa, a la piscina, al lobby principal, a cualquier lugar. Vamos para Ipanema, uno de los 9 restaurantes que tiene el Hard Rock. Ya salimos del restaurante Ipanema, un restaurante brasilero, riquísima la comida, me sorprendió, buenísima. Súper rica. Algo que se me olvidó mencionarles anteriormente es que el salón de belleza no está incluido, así que tiene un costo adicional, y el casino. El casino puedes jugar desde $1 hasta el monto que desees. Salimos del casino, no pudimos grabar porque no lo permite. La realidad es que no sabemos jugar. Pero la experiencia, ¿no? Regalamos $10 nada más, no fue mucho, pero... Ya que Oro Night Club, la discoteca, se encontraba cerrada por la situación actual, una opción para pasar la noche y tomarse unos tragos es el Moon Lounge, un área sofisticada y moderna que cuenta con un bar y mesas de billar. También puedes pasar la noche e incluso ver el sunset en la Eclipse Terrace. Dicen que es el mejor lugar para ver los hermosos atardeceres que nos regala Punta Cana. Si quieres conseguir algunos souvenirs, te invitamos a visitar la variedad de tiendas que hay disponibles, en donde podrás encontrar productos locales, gafas, trajes de baño, la Rock Shop, que es la tienda oficial del brand. Pero no te puedes ir sin comprar una botella de Mama Juana, y créenos que uno pequeño no va a ser. Las propinas, como ya mencionamos antes, están incluidas, sin embargo, es muy bueno que de verdad pues le dejen algo a la persona y a los meseros también, de verdad. No quita nada darle $1 a cada persona que lo atienda a uno, porque de verdad que el servicio es excelente. Y pues vale la pena por el precio. Este review no tenemos ningún tipo de colaboración con el hotel, no nos están patrocinando tampoco. Entonces pues es un review honesto que les estamos dando. A mí me parece que sí vale la pena, porque si tú vas para una habitación de Estados Unidos te puede estar costando entre $100 y $200 más las comidas que tienes al día. Tú desayunas, tú comes, tú cenas, se puede ir casi igual. Si vas a shows, si vas a lugares, de aquí realmente no tienes que salir del hotel a nada. Bueno, hacer algunos tours, pero eso ya es si deseas, pero realmente es opcional. Pero realmente lo que uno viene aquí es a descansar, a cambiar de rutina, a sumergirse aquí en el hotel. Para ti que ya has venido varias veces, ¿tú crees que vale la pena Hard Rock? ¿Y por qué es diferente a otros? Sí, de las realidades que vale la pena, como mencioné anteriormente, el servicio, las comidas, las bebidas, vale mucho la pena. El precio yo lo considero razonable para todo lo que incluye y la calidad del servicio. Si te gusta este video, dale like para que puedas llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar este hotel y quieran ver como un overview en general de qué es lo que ofrece, qué es lo que tiene, qué es lo que no está incluido.
porque realmente todos tienen sus cosas que no están incluidas, pero es muy difícil encontrarlas hasta que tú no llegues. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos, la experiencia de los boogies, que va a ser otro video que vamos a estar subiendo próximamente. Hoyo claro. Hoyo claro, fascinado con hoyo claro. Espectacular, esas aguas cristalinas, no se las pierdan, que dicen que son las más cristalinas de RD. Así es. Y pues nada, esperamos que este review les haya sido útil para su visita aquí al Hard Rock. Y nos vemos en algún destino del mundo.